En el corazón de la antigua Jerusalén, cuando las murallas aún se levantaban firmes y el templo brillaba con sacrificios y perfumes, hubo un hombre que cargó en su alma un peso más grande que cualquier piedra de aquel lugar sagrado. Su nombre era Jeremías, y aunque muchos lo conocían como profeta, pocos entendían que detrás de sus palabras había un dolor profundo, un llanto constante y una vida marcada por la soledad. Jeremías no fue un profeta cualquiera. Mientras otros hablaban de esperanza inmediata, él fue escogido para anunciar destrucción, exilio y lágrimas. Era la voz incómoda en medio de un pueblo que no quería escuchar. Y lo más duro, no podía huir de esa misión, porque el llamado de Dios estaba sellado en su corazón desde antes de que naciera. «Antes que te formase en el vientre, te conocí», le dijo Dios. Palabras que confirmaban que Jeremías no tenía escapatoria. Su vida entera estaba entrelazada con la voluntad divina. Desde muy joven, Jeremías se sentía abrumado por la responsabilidad. Miraba a los sacerdotes en el templo, veía a los reyes en sus tronos, observaba al pueblo confiado en rituales vacíos, y en su interior escuchaba una voz que le quemaba. Anuncia la verdad, aunque no quieran oírla. Y esa verdad era amarga. Jerusalén estaba a punto de caer. No por azar, no por simple política, sino porque el pueblo había abandonado a su Dios. Jeremías caminaba por las calles y veía mercados llenos, altares con sacrificios, fiestas religiosas. Pero en los rincones oscuros había idolatría, injusticia, corrupción, hombres que oprimían a los pobres y reyes que se burlaban de la justicia. ¿Cómo podía un profeta llamar? Pero hablar tenía un precio. Cada palabra que salía de su boca le costaba desprecio. Lo llamaban loco, traidor, exagerado. Lo golpeaban, lo encarcelaban, lo humillaban en público. Incluso su propia familia llegó a darle la espalda. Imagínalo por un instante. Un hombre que ama profundamente a su nación, que no busca fama ni riquezas, que solo quiere que su pueblo regrese a Dios, y lo único que recibe es burla. Jeremías lloraba. Lloraba de noche en soledad. Lloraba al ver cómo los niños jugaban en las calles sin saber que pronto serían llevados cautivos. Lloraba al escuchar las risas en las plazas, sabiendo que se apagarían con el sonido de los ejércitos babilonios. Lloraba por los ancianos que confiaban en la seguridad de las murallas, ignorando que esas murallas pronto serían derribadas. Su libro, conocido como Lamentaciones, es un testimonio vivo de ese llanto. Son versos cargados de dolor, casi como un diario personal de un alma rota. Jeremías no solo veía la caída política de Jerusalén, veía el derrumbe espiritual de todo un pueblo. Veía corazones endurecidos, oídos sordos y vidas atrapadas en el pecado. Por eso se le conoce como el profeta llorón. No porque fuera débil, sino porque era sensible a la voz de Dios. Porque su corazón estaba alineado con el de su Creador. Y cuando Dios sufría por la rebeldía de su pueblo, Jeremías también sufría. Pero no todo era desesperanza. A pesar de su tristeza, Jeremías también fue mensajero de una de las promesas más hermosas de toda la Escritura, el Nuevo Pacto. Entre tanto dolor, Dios le reveló que llegaría un día en que su ley ya no estaría escrita en tablas de piedra, sino en los corazones de los hombres, que habría restauración, que habría perdón, que habría esperanza más allá del exilio. Jeremías entendió que las lágrimas de hoy podían convertirse en la semilla de un futuro glorioso, y esa promesa lo mantuvo, aunque el presente era oscuro. El profeta, rechazado y golpeado, nos enseña algo poderoso. La fidelidad a Dios no siempre se mide por aplausos o reconocimiento. A veces, ser fiel significa quedarse solo, ser la voz que nadie quiere escuchar, cargar con lágrimas que nadie entiende. Jeremías representa a todos aquellos que sufren por ver el mal en su alrededor, a quienes claman justicia mientras otros se burlan. Su vida es un recordatorio de que Dios ve nuestras lágrimas, incluso cuando el mundo no las entiende. Cuando Jerusalén finalmente cayó y el templo fue destruido, Jeremías no dijo, «Se los advertí». No se paró sobre las ruinas para presumir que sus profecías eran correctas. No, se unió al dolor de su pueblo,
Caminó entre cenizas, lloró con los que lloraban, abrazó la miseria de su nación. Eso nos revela quién era realmente, un hombre que, aunque rechazado, nunca dejó de amar. Un hombre que lloró, no por debilidad, sino por amor. Un hombre que se parecía más al corazón de Dios que cualquiera de sus contemporáneos. Hoy, su historia sigue siendo actual. ¿Cuántos de nosotros vemos un mundo que se aleja de Dios y simplemente callamos? Jeremías nos reta a no conformarnos, a levantar la voz, a llorar si es necesario, pero jamás a rendirnos, porque las lágrimas derramadas en secreto pueden convertirse en la semilla de un despertar espiritual. El profeta que lloró por su pueblo nos recuerda que incluso en medio del juicio, Dios siempre guarda un plan de esperanza, que después de las cenizas puede nacer la vida y que después del llanto puede llegar la alegría, y que a veces el mayor acto de valentía no es gritar, sino llorar. No es levantar una espada, sino doblar las rodillas. No es conquistar un reino, sino rendir el corazón delante de Dios. Esa fue la vida de Jeremías. Una vida de dolor, sí, pero también de propósito eterno. El hombre que lloró por su pueblo nos enseña que las lágrimas derramadas en obediencia a Dios jamás son en vano.